A principios del siglo XVII, lo que triunfaba en el mundo del arte era el barroco. Músicos, arquitectos, escultores, pintores y poetas participaban todos ellos de un mismo espíritu artístico porque el estilo barroco se había convertido en un estilo internacional. Como ya había ocurrido con el gótico y con el románico siglos atrás, pero ahora el nuevo estilo se había hecho mucho más internacional. Alemanes, franceses, ingleses, españoles, italianos, coincidían todos ellos en manejar un mismo lenguaje estético y unos mismos modos de hacer. Peter Paul Rubens era entonces, digamos hacia el año 1625, el más famoso pintor de Europa. Había nacido en Flandes y trabajaba en Amberes, pero antes había recorrido toda Italia para aprender de los grandes maestros del Renacimiento italiano. En 1628 viajó a Madrid. Estuvo un año viviendo en la corte del rey de España. Naturalmente, allí conoció a Velázquez. Seguramente el gran pintor barroco español aprendió del maestro flamenco tanto como el mismo Rubens pudo aprender de él. En 1630 Rubens viajó a Londres, donde se pasó 2 años en la corte del rey de Inglaterra. Aquel mismo año, 1630, Velázquez se trasladó a Roma y viajó por toda Italia para conocer a los pintores barrocos italianos que allí trabajaban, como Guercino, o Pietro da Cortona, o el gran maestro Bernini, que además de pintor fue escultor y arquitecto. Pero Velázquez en Roma no solo conoció a artistas italianos, allí también se encontró con los grandes pintores del barroco francés como Nicolas Poussin o Claude Lorrain. Velázquez también visitó en Nápoles al pintor Giuseppe de Ribera, que en realidad se llamaba José de Ribera porque era español pero se había establecido en Italia. El gran pintor barroco inglés Antoine van Dyck también recorrió Italia como habían hecho Rubens y Velázquez. Bueno, Van Dyck en realidad no era inglés, había nacido en Amberes y aprendió a pintar en el taller de Rubens. El rey de Inglaterra le pidió que trabajara para él y se estableció en Londres. El pintor sueco Johann Richter se había establecido en Venecia y allí trabajó toda su vida. El pintor sueco Michel Dahl, después de vivir en París y en Roma, acabó estableciéndose en Londres. Pero no solo los artistas de todo el mundo viajaban a Italia, también podemos decir que en aquella época los artistas italianos viajaban por todo el mundo. Gian Lorenzo Bernini fue llamado por el rey de Francia para que trabajara en París. Los arquitectos que trabajaron para los zares rusos en Moscú y en San Petersburgo eran italianos, como por ejemplo Domenico Treccini o Francesco Bartolomé Rastrelli. El músico italiano Antonio Bertali trabajó toda su vida en la corte de Viena para el emperador austrohúngaro. Recordemos que el gran pintor manierista español El Greco no era español, había nacido en la isla de Creta, que entonces pertenecía a Grecia. Se trasladó a Italia y finalmente a Madrid, donde acabó estableciéndose trabajando para el rey Felipe II. El arquitecto barroco español Claudio de Arciniega viajó a América y se estableció en México, que por entonces se llamaba Nueva España. Allí trabajó toda su vida. Esta es una de sus obras, la Catedral de México. Se puede decir, sin exagerar, que los arquitectos españoles llevaron el barroco por todo el mundo. Esta iglesia, por ejemplo, está en Filipinas. Y esta también. Esta fachada barroca, construida a principios del siglo XVII, se encuentra en China, en la ciudad de Macao, cerca de Hong Kong, y es obra del arquitecto Carlo Spinola. Este arquitecto había nacido en Madrid, aunque pertenecía a una familia italiana de origen genovés. Sus padres se trasladaron a Nápoles cuando él era todavía un niño. Allí estudió matemáticas, astronomía y arquitectura. Después se trasladó a Milán, donde estudió filosofía y teología. En 1595 decidió viajar a Japón. Pero este viaje no resultó fácil. Partió en barco desde Génova, pero naufragó y consiguió regresar a Italia. Volvió a partir, llegando a Barcelona. Desde allí viajó a pie hasta Lisboa. Allí embarcó en una flota portuguesa que se dirigía a la India. El barco en el que viajaba fue sorprendido por un fuerte temporal y acabó en las costas de Brasil. Intentó regresar a Lisboa, pero su barco fue arrastrado por una fuerte tormenta hasta Puerto Rico.
Consiguió embarcarse con destino a Portugal de nuevo, pero antes de llegar a las Islas Azores fue capturado por piratas ingleses que lo llevaron a Inglaterra. Su familia pagó el rescate y fue liberado, pero en su viaje a Francia una tormenta le obligó a regresar a Inglaterra. Consiguió llegar a Lisboa tiempo después en un barco alemán. De nuevo embarcó en una flota portuguesa y logró llegar a Macao en las costas de China a principios de 1602. Allí construyó esta iglesia. Actualmente solo queda de ella la fachada porque sufrió varios terremotos e incendios. Claudio Spínola consiguió llegar a Japón al año siguiente. Vivió en Kioto 12 años, hasta que el emperador japonés decidió que todos los occidentales deberían abandonar el país. Era el año 1614. Spínola no quiso abandonar Japón. Vivió escondido 4 años, hasta que fue descubierto y encarcelado. Estuvo 4 años más en una cárcel japonesa, metido en una especie de jaula, hasta que finalmente fue condenado a muerte y ejecutado en 1622. Fue quemado vivo el 10 de septiembre. Se me olvidó decir que Claudio Spínola era miembro de la Compañía de Jesús, que había fundado San Ignacio de Loyola, y que todo su interés por viajar a Japón no se debía al deseo de extender el barroco por el mundo, sino que era misionero y quería evangelizar predicando la fe de Jesucristo en el lejano Oriente. Bueno, vamos a terminar este vídeo. Si estás buscando un libro para leer cosas sobre historia del arte y sobre el arte contemporáneo, te recomiendo este que acabo de publicar, en el que tienes una selección de los mejores vídeos de este canal. Se titula El arte que viene. Ahí abajo tienes un enlace para conseguirlo. Y nada más por hoy, amigos. Volveremos el próximo domingo. No te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese. Y suscribirte, por supuesto. Y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde $1 al mes. Hasta el próximo vídeo. Adiós.